Güeye, martes 10 de xunu de 2025 y estes son les noticias de Asturias. Muy buenas noches, asturianos y asturianes. Neste programa de Güey falaremos dun preacuerdo histórico que puso fin a la huelga educativa, con 47 millones de euros y 37 medidas para mejorar la escuela pública, aunque con abucheos y críticas fonderes. También trataremos la movilización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que reclamen dignidad y derechos y la fuerza de la marea naranja con los docentes de la concertada preparando una huelga para este jueves. En el ámbito social, la inquisitud del personal del ERA y de Derechos Sociales en la Consellería de Facienda y en clave económica la paradoxa salarial que afecta a los asturianos, rematando con 4 proyectos empresariales que podrían ser de interés estratégico para el Principado. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. Y güey, neste 10 de xunu traemos un programa con un repaso completo de lo que está pasando en nuestra tierra. Arrancamos. Entamamos con una noticia que marcó la jornada en el sector educativo asturiano, según informen los diarios La Nueva España y El Comercio. Tras 2 semanas de protestas, concentraciones y una huelga histórica, el gobierno del Principado y los 5 sindicatos educativos, AMPE, Comisiones Obreras, UATEA, UGT y CESIF, llegaron a un preacuerdo para desconvocar la movilización. Este pacto, valorado en 45 millones de euros anuales, compromete 37 medidas para mejorar las condiciones laborales, salariales y los recursos humanos de enseñanza pública, con un horizonte de implantación hasta el 2028. Pero nunca fueron aplausos. Más de 300 docentes concentrados en Ubieu recibieron el anuncio con abucheos y silbíos. Vamos a desgranar lo que significa este preacuerdo, qué cambios trae para les aules y por qué, a pesar de ser histórico, non convenció a todos. La jornada clave fue el lunes 9 de xunu, ayeri. 8 horas de negociación sumaes a les de la semana pasada, dieron como resultado un documento que la vicepresidenta del gobierno, Jimena Llamedo, acompañada del consejero de Facienda, Guillermo Peláez, que ya venían haciendo la negociación desde va más de una semana, presentó como un paso para reforzar la educación pública asturiana. Las 37 medidas, que toquen 10 áreas clave, incluyen refuerzos en la atención a la diversidad, reducción de ratios de alumnos, menos burocracia, mejores en la formación profesional, condiciones para docentes mayores de 55 años, nuevos departamentos de economía en los institutos, auxiliación de sustituciones, aumentos salariales, reconocimientos médicos, así como un impulso a las llenguas de Asturias. Un de los puntos fuertes del pacto y la mejora en atención del alumnado con necesidades educativas especiales. El preacuerdo contempla la contratación de 300 especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lengua en los próximos 3 cursos. 120 para el curso 2025-2026, 100 para el 2026-2027 y 80 para el 2027-2028. Además, van a incorporar 30 auxiliares educativos, 10 por curso, para reforzar esta área. También se va a crear un reglamento orgánico para los centros de educación especial que entrará en vigor en el curso 2027 y 2028. Otro avance y la dotación de un orientador por cada 350 alumnos, frente a los 400 actuales, y la recuperación de la figura del profesor de servicios a la comunidad, en 28 centros donde desaparece. Del ámbito lingüístico, reforzarase el aula de inmersión lingüística del Nalón en septiembre de 2025 y crearase una nueva en el caudal para el curso 2026-2027. Habrá aules en el oriente, suroccidente y occidente y costa. Estas medidas, según Llamedo, busquen más equidad y más apoyo a la diversidad en las aules. La reducción de los ratios de alumnos por aula y una de las medidas más esperadas, pero también de las más criticadas por el calendario escalonado. A partir del curso 2026-2027, tercero y cuarto de primaria tendrán un máximo de 23 alumnos, frente a los 25 actuales, y para el curso 2027-2028, esta reducción va a llegar a quinto y sexto de primaria y a primero de secundaria.
avanzando progresivamente hasta todas las etapas educativas. Un detalle importante: los alumnos con necesidades educativas especiales juntarán como dos en el cálculo de la ratio, y si en un aula con ratio máxima y 3 alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales, incorporarase un docente de refuerzo a xornada completa. También elimínase la posibilidad de aumentar la ratio un 10% por riba al tope, salvo en centros con limitaciones de espacio. En infantil, establecerás un refuerzo de un docente por cada 3 unidades, empecipiando por los centros con más de 6. Estas medidas, según los sindicatos, son un paso para dar más atención a los que más necesiten. La carga burocrática, una queja constante del profesorado, también se aborda en el pacto. El gobierno va a contratar 30 administrativos en 2 cursos, 15 para el curso 2026-2027 y 15 para el 2027-2028, 3 los cuales van a destinar a la Consellería para sofitar direcciones unipersonales. Además, lanzarase un plan Simplifica con 3 millones de euros de inversión para una estrategia digital. La nueva aplicación Sauce va a facilitar el control de asistencia, la gestión de autorizaciones, sanciones y comunicaciones con familias, todo de forma telemática. También simplificará la evaluación del alumnado según el modelo LOMLOE, inspirándose en los sistemas como los de Euskadi. Otras medidas incluyen la simplificación de informes psicopedagógicos, la gestión de préstamos de libros por personal administrativo y una app para crear horarios, basado en modelos como Peñalara, cuyo coste va a asumir la Consellería. En el terreno retributivo, el preacuerdo ofrece un aumento de 140 euros brutos al mes para todos los docentes, pero en 2 fases. 100 euros entamarán en xineru de 2026, más otros 40 en xineru del 2027. Los profesores con menos de 6 años de antigüedad van a recibir un complemento extra de 70 euros a partir de septiembre de 2027. Para garantizar la competitividad, hay una cláusula de revisión salarial. Si otras comunidades mejoran las retribuciones y dejan a los asturianos por debajo de la media nacional, los sueldos van a revisarse de nuevo. El profesorado de formación profesional del grupo A2, sin la titulación de la ONU, van a recibir un complemento para igualar condiciones. Les baixes de llarga duración no penalizarán el complemento de evaluación docente. Estas medidas, según Borja Llorente de Comisiones Obreres, son un desembolso histórico, aunque lamento que la subida salarial podría ser mayor. La formación profesional también gana peso y ampliaránse los desdobles en ciclos que requieren maquinaria o herramientas peligrosas, y en los talleres y laboratorios de secundaria, siempre que no sea preciso más espacio ni personal. Para el curso 2027-2028 crearás un departamento de economía en los institutos, un reclamo de más de 20 años. El gobierno va a instar al Ejecutivo Central de la creación de una especialidad docente para la lengua asturiana y el gallego asturiano, reforzando así el su papel educativo. Los sindicatos calificaron el pacto de histórico. Gumersindo Rodríguez Dampe dijo que lle bonu pa Asturias y Cristóbal Puente de UGT llamólo moderadamente razonable. Pero na base la respuesta fue distinta. Más de 300 docentes concentrados a las puertas del edificio de servicios múltiples Nubieu recibieron el anuncio con silbillos y gritos de «manos arriba, estoy un atraco». La razón, los plazos para la reducción de ratios que no se completará hasta 2028 y la gestión de la burocracia que para muchos no es suficiente. Borja Llorente de Comisiones tuvo que pedir silencio al hierres midíes. Hubo aplausos tímidos por los desdobles en FP y el complemento para el grupo A2, pero la indignación predominó. Miguel Laria, de Suatea, matizó que desconvocar la huelga no significa dejar de luchar. CESIF, más crítico, espera la ratificación de las bases para confirmar el pacto. El PP, por la su parte, calificó el preacuerdo de cierre en falso. Gloria García, diputada popular, denunció que Adrián Barbón no dio la cara y que las medidas son propuestas en diferido, repitiendo promesas de septiembre. Vox exigió igualdad para la concertada y Foru llamólo acuerdo de mínimos. Covadonga Tomé, por la su parte, pidió más diálogo y por la contra, Izquierda Xunía y el PSOE celebraron el avance. Luis Ramón Fernández Guerra, de la FSA-PSOE, destacó la apuesta por una educación universal, gratuita e inclusiva. Este preacuerdo, que triplica la propuesta inicial de 14,4 millones de la consellera Lidia Espina, y un esfuerzo económico importante, pero deja unas entrugues abiertas. Llegarán los plazos para calmar al profesorado, cómo se implementarán las medidas en un sistema con retos estructurales,
y la educación pública asturiana está en un momento clave, y el equilibrio entre las promesas y las realidades va a marcar el camino a seguir. Nel primer bloque falamos del preacuerdo que puso fin a la huelga educativa, del pacto de 45 millones de euros que promete cambios na escuela pública. Pero el camino no termina aquí. Güey, la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, salió a defender este acuerdo, mientras los educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años alcen la voz y anuncien una huelga para mañana. Vamos a ver qué nos dicen las noticias publicadas por el diario La Nueva España. La vicepresidenta del gobierno asturiano, Jimena Llamedo, comprometióse güey a poner en marcha de inmediato les midíes del preacuerdo educativo. Nuna declaración pública recalcó el esfuerzo del gobierno y de los 5 sindicatos, AMPE, Comisiones, UATEA, UGT y CESIF, para llegar a este pacto. Según Llamedo, este documento que está pendiente de la ratificación definitiva de las bases sindicales y el mayor ascensor social para la educación pública asturiana. Llamedo destacó de ellas midíes clave, como la reducción de ratios a 23 alumnos en tercero y cuarto de primaria para el curso 2026 y en quinto y sexto y primero de secundaria para el 2027-2028. También subrayó la contratación escalonada de 300 especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lengua, y la disminución de la carga burocrática para que el profesorado pueda centrarse en lo que de verdad importa, enseñar. Fueron muchas horas de trabajo y ahora toca seguir avanzando, dijo la vicepresidenta. Pero Llamedo no se quedó en el autobombo. También cargó es contra el Partido Popular, cuyas críticas calificó de sonroxantes. Para ella, el PP y la extrema derecha busquen bloquear acuerdos para instalarse en el conflicto y desgastar al gobierno. La vicepresidenta desafió a los populares a retratarse en los próximos presupuestos y decidir si tan del llau de la educación pública o si siguen dando la espalda. En el terreno sindical, los sindicatos en antes nomaos ya recibieron el apoyo masivo de esos bases al preacuerdo. CESIF, en cambio, está más cauto y celebra güey una asamblea virtual para decidir si ratifica el pacto. Llamedo concluyó diciendo que este preacuerdo ya es solo el punto de partida para seguir mejorando la educación asturiana. Empeñamos la nuestra palabra y vamos a cumplirla, aseguró con firmeza. Pero mientras el gobierno celebra el fin de la huelga en primaria y secundaria, otro frente educativo se enciende. Los educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que van a pasar a depender del Principado, anunciaron una huelga para mañana miércoles 11 de xunu. Esto y un no parar. Y ampliaron la protesta para los días 19 y 20. La socarta, publicada por La Nueva España, los trabajadores deixen claro el so malestar. Mos marxinaron, mos explotaron y mos están dejando atrás. Estos educadores, casi todos mujeres, reclamen dignidad para una etapa educativa que califican como clave, para el desenvolvimiento emocional, cognitivo, social de los más pequeños. En 0-3 no hay una parca niños, y educación, dicen. Pero denuncian que el gobierno, que se dice feminista, les condena a condiciones laborales indignes. Entre sus reivindicaciones piden que se les reconozca en el grupo administrativo B, acorde a la su titulación, en lugar del grupo C actual. También exigen un proceso de estabilización para los cerca de 100 educadores que no fueron consolidados por los ayuntamientos. El Principado prometió un concurso de mérito sin fase de oposición, pero los trabajadores denuncian que no hay avances claros, a pesar de que la integración de 22 ayuntamientos empecipia en septiembre. Accedimos a les nueces places por oposición, estudiando y compitiendo, pero podemos perder el nuestro trabajo, llámente los educadores. De algunos, con más de una década de servicio, también reclamen finarles medias jornadas, disponer de un horario no inyectivo, crear una lista de contratación propia, igualar salarios entre ayuntamientos y un calendario escolar equiparado al del resto del sistema educativo. Para mañana, los educadores convocaron 2 concentraciones nubieu a las 12 y a las 6, en la Plaza España frente a la Consellería de Educación. Pero el conflicto no queda aquí. Comisiones UGT y CESIF, los sindicatos convocantes, denunciaron la falta de negociación y el silencio del Principado, que respondió con vaguedades o imposiciones. Por eso ampliaron la huelga para los días 19 y 20 de xunu con más concentraciones.
Los educadores también criticaron los servicios mínimos de la fuelga, calificados como abusivos. Estes midíes obligan al 25% de la plantilla, más la dirección, trabajar, lo que según los sindicatos limita el su derecho a la protesta. La educación empieza con nosotros, y el respeto también. Dicen del Sol Manifiesto. No va a haber integración en sin dignidad, advierten con contundencia. Seguimos con las opiniones de los diferentes partidos en torno al acuerdo de educación. El Partido Popular fue el más duro en la su respuesta al preacuerdo. La su diputada, Gloria García, calificó el pacto de cierre en falso, diciendo que no resuelve de verdad las reivindicaciones del profesorado. Para el PP, el gobierno de Adrián Barbón no dio la cara mientras el conflicto. García lamentó que el presidente dejara Asturias fuera de las sus prioridades y que no se pusiera en contacto con el principal partido de la oposición. Los populares también criticaron el contenido del preacuerdo. Según Gloria García, muchas medidas ya se anunciaron en septiembre y son propuestas en diferido, sin avances significativos. El PP ofreció los 17 votos de los 2 diputados en la Xunta General para aprobar un crédito extraordinario para atender las demandas del sector. Pero aseguren que el gobierno no aprovechó esta oportunidad. Desconvoca la huelga, pero no solicita las reclamaciones, advirtió la diputada. Por otro lado, el PSOE y Izquierda Unida, partidos que forman el gobierno, defendieron el preacuerdo con firmeza. Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de organización de la FSA-PSOE, dijo que el pacto lle un paso más na apuesta por una educación universal, gratuita, inclusiva y de calidad. El PSOE está satisfecho con el acuerdo y agradece el esfuerzo en la mesa negociadora, especialmente de Jimena Llamedo y Guillermo Peláez, miembros del gobierno asturiano. Izquierda Unida también se felicitó. Ovidio Zapico, consellero de Ordenación del Territorio y coordinador general de Izquierda Unida, dijo desde Madrid que todo acercamiento y una buena noticia. Para Izquierda Unida, el gobierno fixo todo lo posible para crear las condiciones de este pacto. Era lo que deseábamos desde ahí días, insistió Zapico, poniendo la escuela pública en el centro de las prioridades. Pero otras voces de la oposición también se pronunciaron. Vox, en boca de Javier Jové, dijo que la huelga jamás debió existir. Para ello, la soberbia y la falta de voluntad del gobierno de Barbón llevaron al profesorado a una situación límite. Vox exige que el preacuerdo se extienda a la enseñanza concertada, para que la brecha entre ambos sistemas no se amplíe más. Por otra parte, Adrián Pumares, el diputado de Foro en el Grupo Mixto, llamó al pacto un acuerdo de mínimos. Para Foro sirvió para parar la huelga, pero muchas reivindicaciones siguen pendientes. Pumares criticó el talante negociador del gobierno, diciendo que, con otra actitud, el acuerdo llegara en antes. Foro va a seguir exigiendo mejores para la educación pública 3 años de abandono por los socialistas. La diputada non adscrita, Covadonga Tomé, también dio la su opinión. Reconoció el esfuerzo del preacuerdo que moviliza más de 40 millones de euros, pero pidió al gobierno continuidad. Tomé exige que se caltengan abiertos los cauces de diálogo con el profesorado y los sindicatos, para avanzar en temas como la burocracia, la atención a la diversidad y el valor de las direcciones de los centros. Estas reacciones amuesen un panorama político lleno de contrastes. Mientras el PSOE e Izquierda Unida ven un paso adelante para la escuela pública, el PP, Vox y Foro señalen fallos y piden más compromiso. La voz de Covadonga Tomé apela al diálogo, en un momento clave para la educación asturiana. ¿Marcará este preacuerdo un nuevo rumbo o quedará como un cierre en falso, como dice el PP? Eso solo nos lo dirá el tiempo. En el bloque anterior faláramos de las reacciones de la oposición al preacuerdo educativo, pero la educación asturiana sigue en ebullición. Güey publica La Nueva España que la enseñanza concertada cuelle fuerza con la so Marea Naranja, preparando una huelga para este jueves 12 de xunu, donde docentes y familiares alcen la voz para defender los sus derechos y pedir igualdad con el sistema público. Vamos a ver qué está pasando y por qué la protesta sigue creciendo.
La enseñanza concertada asturiana está en plena movilización, tras una exitosa concentración el pasado 5 de xunu nubieu. Los docentes de los colegios concertados siguen los pasos de la escuela pública y organizaron 9 protestes. Este lunes hubo una concentración en Avilés donde docentes y familias gritaron «Basta ya», para reclamar justicia para el sector. Güey, a martes 10 de xunu convocaron otra protesta a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento. Mañana, miércoles, les protestes tornen a Ubieu, pero como muden de lugar de la Escandalera van a pasar a la Plaza del Ayuntamiento, también a las 6 de la tarde. Todas estas actuaciones son un preludio de la huelga general de la red concertada convocada para el jueves 12 de xunu. Los sindicatos OTECAS, FSIE y USO, impulsores de las movilizaciones, defienden con firmeza la so causa. Somos trabajadores de la enseñanza concertada y defendemos los nuestros derechos laborales y los del alumnado, que sufre discriminación de forma indirecta. Esto es lo que dicen los sindicatos en el so comunicado. El conflicto estalló cuando el gobierno anunció la supresión de la jornada reducida en xunu y septiembre, pero el malestar vende más atrás. Para los docentes, la concertada es parte del sistema educativo asturiano complementario a la pública y garantiza el derecho de las familias a escoger el centro educativo. Pero las desigualdades son claras, según denuncien. La concertada escolariza el 30% del alumnado de Asturias, pero recibe solo el 12% del presupuesto que la Consellería destina a educación. El gasto medio por alumno y una evidencia de la discriminación a los trabajadores y estudiantes de la enseñanza concertada, aseguren los sindicatos. Esta brecha, dicen, afecta a salarios, condiciones laborales y a recursos. También presumen de resultados. El alumnado de la concertada asturiana obtuvo la mayor puntuación de todas las comunidades en los informes internacionales como PISA. Si fueran un país, serían los primeros en lectura, destaca el comunicado, pero este éxito añaden bien a costa del esfuerzo y de unos docentes con los peores salarios de España. El malestar también xurde por contraste con la escuela pública. Mientras en las concentraciones de la pública oyéronse consignas como «nada, nada, nada» a la concertada, un manifiesto firmado por casi 200 directores de la pública pidió revisar los conciertos educativos. Sí que así los sindicatos de la concertada insisten en que las dos redes son complementarias y piden igualdad para no agrandar la brecha. La Marea Naranja, con su color distintivo, promete caltener la presión. La huelga de este jueves 12 de xunu busca llamar la atención del gobierno y de la sociedad asturiana. ¿Escuchará el Principado estas demandas o seguirán las tensiones entre la pública y la concertada? La enseñanza asturiana vive disclave y la Marea Naranja está más viva que nunca. Vamos agora con una noticia publicada por La Voz de Asturias, porque la educación non é el único frente en tensión de Asturias. Los trabajadores del ERA y de la Consellería de Derechos Sociales y Bienestar siguen con su segundo día de encierro en la sede de la Consellería de Hacienda. Exigen soluciones a esos demandes, pero denuncian la falta de respuesta del gobierno. Vamos a desgranar qué está pasando y por qué el conflicto sigue vivo. El encierro entamó este lunes 9 de xunu y sigue güey martes 10, de forma indefinida. Los comités de empresa del ERA, los establecimientos residenciales para personas mayores y de la Consellería de Derechos Sociales mantienen esta protesta ante la falta de soluciones de la consellera Marta del Arco. Belén Ordiz, presidenta del comité del ERA, dijo a la agencia EFE que los trabajadores están animados y con fuerza para seguir con las reivindicaciones. El problema, según Ordiz, ya que la gestora del ERA, Nerea Monroy, ofreció adelantar reuniones previstas, una col Comité de Derechos Sociales para el 23 de xunu y otra col del ERA para el 17. Pero esta propuesta no sirve, dicen los trabajadores. Quieren una xunta conxunta y acusen al gobierno de pretender dividirlos. Por eso no baixen la guardia y caltinen el encierro. Pa mañana, miércoles 11 de xunu, convocaron una concentración a las 10 de la mañana a les puertes de la Consellería de Facienda Nubieu, donde están encerrados. Pero las acciones no se queden aquí. El próximo 20 de xunu, los sindicatos preparen 3 concentraciones simultáneas, de 1:30 a 2:30,
nes tres principales entidades AUBEU, coincidiendo con una fuerza en Renfe, el so objetivo bloquear la ciudad para visibilizar esos demandes. Si esto no da resultado, los trabajadores amenacen con una acampada a las puertas de la Consellería de Derechos Sociales y Bienestar prevista para el 25 de xunu. Belén Ordiz lamentó la actitud irresponsable de la consellera Marta del Arco, a quien acusen de no dar la cara ni contactar directamente con los comités. Por eso, piden que la vicepresidenta, Jimena Llamedo, después ya de negociar con el problema educativo, intervenga en este conflicto. El pasado viernes, la consellera de Derechos Sociales xuntóse col comité del ERA para tratar mejoras laborales y salariales, pero la xunta acabó en sin acuerdo. Según Ordiz, la consellera llegó sin propuestas concretas. Aún así, comprometióse a mandar una oferta detallada en una semana. Los trabajadores sí que así dulden de que el gobierno cumpla y el encierro sigue como seña de protesta. Este encierro está mosando un nuevo foco de tensión para el gobierno del Principado. Los trabajadores del ERA y de Derechos Sociales exigen soluciones a sus condiciones, pero sienten que el so clamor no se escucha. No sabemos si cambiará la postura de la Consellería o si crecerá el conflicto con más protestas. Aún así, Asturias vive días de inquietud y los trabajadores parece que no piensen en rendirse. Falamos agora dun reportaxe expulizado pola Voz de Asturias, que se titula La paradoxa del medio pollo y el estancamiento de los salarios en Asturias. Los sueldos na nuestra tierra non crecen al ritmo los precios, y la desigualdad persiste. Vamos desgranar qué nos dicen los datos y qué significa esto pa'l bolso los asturianos. El reportaxe entama con una metáfora clara. Si un come 2 pollos y otro ninguno, la media diz que cada un come un pollo. Pero la realidad es que un ta fartucu y el otro ta con fame. Con los salarios pasa igual. Les cifres de media esconden una realidad más dura para muchos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en Asturias en 2023 ya era de 28.000 euros al año. Pero hay diferencias, 34.000 euros para hombres y 24.000 para mujeres. Para entender mejor hay que mirar la mediana, que es el sueldo que parte a los trabajadores en dos mitades. El 50% gana menos y el 50% más. En el 2023, la mediana en Asturias ya era de 24.000 euros, 3.000 menos que la media. Pero el dato más preocupante y el sueldo más frecuente donde se concentra la mayoría. A nivel nacional, en 2023 ya era de 15.000 euros, y es probable que en Asturias sea similar. La gran recesión del 2008 dejó una marca fondera en los salarios, sobre todo en el cuartil inferior. El sueldo del 25% de los trabajadores con menos ingresos bajó de 13.300 euros en el 2008 a 12.000 en el 2012 y no superó los 14.000 hasta el 2019, lo que significa que casi 2 décadas de sueldos congelados o a la baja para los más vulnerables. Mientras, los salarios más altos no pararon de crecer. El percentil 90, que marca el sueldo por debajo del cual está el 90% de los trabajadores, pasó de 33.000 euros en el 2008 a casi 49.000 en el 2023. Esto amuesa una desigualdad creciente. Los más ricos cada vez ganan más, mientras que la mayoría lucha para llegar a fin de mes. Y por si fuera poco, la inflación complica más las cosas. En el 2024, Asturias piesió con una inflación del 3,1%, 3 décimas por enriba de la media nacional. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 2,3%. 5 décimas más que el promedio de España. La vivienda también se disparó. En el primer trimestre de 2025, el precio de la vivienda en Asturias creció un 13,1% respecto al año pasado, la mayor subida en casi 18 años. Este panorama de sueldos congelados y precios al alza golpea el poder adquisitivo. Aunque el salario mínimo interprofesional subió en los últimos años, el resto de sueldos no siguió el mismo ritmo, lo que fai que el mínimo se acerque cada vez más al sueldo más frecuente. Para muchos asturianos, el aumento de precios anula cualquier pequeña subida salarial. La paradoxa salarial en Asturias es un reflejo de un problema estructural. Mientras unos pocos ven crecerles sus ganancias, la mayoría esfronta un estancamiento que dura décadas. La inflación, especialmente en alimentos y vivienda, aprieta más el bolso.
Si nunca muda esta tendencia, faerá falta un nuevo modelo para los salarios en Asturias. Este reportaje de La Voz, la verdad es que deja más entrugues que rempuestes, pero donde pone el foco en un tema clave para el futuro de esta tierra. En el bloque anterior falaremos de la paradoxa salarial que afecta a miles de asturianos, pero hoy pillaremos el programa con una nota de optimismo económico publicada por La Voz de Asturias. 4 proyectos empresariales optan a ser declarados de interés estratégico por el gobierno asturiano. Estas iniciativas prometen empleo e inversión, pero también plantean retos. Vamos a desgranar de qué van y qué pueden significar para Asturias. El consellero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anunció que 4 proyectos están en tramitación para ser considerados proyectos de interés estratégico regional, o PIER, según la ley aprobada en diciembre pasado. Esta declaración permite acortar plazos y simplificar trámites administrativos para facilitar la implementación de estas actividades. Los proyectos son una mina de oro en Salave, un hipermercado de la multinacional Costco en Siero y una área logística cerca del aeropuerto, junto con un proyecto en la zona de Somiedo. Cada uno de estos proyectos tiene que cumplir requisitos estrictos para ser PIER. Tiene que crear al menos 100 empleos directos indefinidos a jornada completa en 3 años, o invertir 30 millones de euros en 2 años, o cal tener 200 empleos directos indefinidos durante 3 años. Si el proyecto está en un concello en crisis demográfica o en riesgo de despoblación, estos umbrales redúcense a la mitad. El proyecto de Costco, por ejemplo, promete una inversión de más de 40 millones de euros y hasta 260 empleos directos. Según Borja Sánchez, esta iniciativa entró en tramitación hay pocos días. La mina de oro en Salave, en el concello de Tapia de Casariego, y otra propuesta que genera expectación, pero también debate, por el posible impacto ambiental. La área logística del aeropuerto busca reforzar la conectividad de Asturias y el proyecto de Somiedo, aún en sin detalles públicos, podría dinamizar una zona rural. Ser PIER no solo acorta trámites, también da acceso a incentivos económicos y financieros del Principado. Esto hace que los proyectos sean una oportunidad para crear empleo y atraer riqueza, pero también plantea entrugues. ¿Equilibrarán estos proyectos el desenvolvimiento sostenible? ¿Llegarán los empleos prometidos a los concellos más necesitados? Estas iniciativas son una apuesta por la reindustrialización de Asturias, en un momento de retos económicos como la inflación o el estancamiento salarial. Los proyectos de interés estratégico pueden ser un camino para el crecimiento, pero el seu éxito va a depender de la gestión del gobierno y del equilibrio entre economía y medio ambiente. Asturias mira al futuro con esperanza, pero también con cautela. Y hasta aquí les noticias de Asturias de güey 10 de xunu de 2025. Muchas gracias, asturianos y asturianes, por acompañarnos nesta xornada. Y dende les noticias de Asturias deseamos vos una buena noche. Mañana más actualidad del Principado. Buenas noches, Asturias.